Hola, soy Marcos de BSC Designer. El número y la complejidad de los retos de ciberseguridad han aumentado en la última década. Hoy en día es imprescindible contar con una estrategia integral de seguridad de datos. En este tutorial hablaremos de cómo crear dicha estrategia. Vamos a hablar de la causa principal de las filtraciones de datos, la forma de crear una estrategia de respuesta y cuantificarla con KPIs. Empecemos con una pregunta general. ¿Por qué necesitamos una estrategia de ciberseguridad? Una estrategia formal es una buena base para los debates posteriores. Por ejemplo, cuando todos los riesgos y las estrategias de mitigación de riesgos se visualizan en un único mapa estratégico, es más fácil justificar los presupuestos para las iniciativas de ciberseguridad. Una estrategia descrita formalmente permite alinear las iniciativas de ciberseguridad con otras partes de la estrategia de la organización. Por ejemplo, con el cuadro de mando de talentos, el cuadro de mando de TI o los cuadros de mando de los escenarios de riesgo. En una buena estrategia, los objetivos se cuantifican con indicadores de desempeño, KPIs. Así, en lugar de ideas vagas como crear un entorno empresarial altamente seguro que aproveche las últimas tecnologías, su equipo tendría que formular algunos objetivos más específicos y cómo cuantificarlos. Este enfoque lleva toda la discusión al siguiente nivel, donde los objetivos y los resultados esperados están claramente definidos. ¿Qué es la ciberseguridad y en qué se diferencia de la seguridad y la privacidad de los datos? Por ejemplo, si utiliza un formulario de contacto en un sitio web, su dirección de correo electrónico solo debe utilizarse para responder a su consulta, no para suscribirle a la lista de correo de marketing ni para divulgarla a otras empresas. Eso es la privacidad de datos o la protección de datos, el uso ético y legal de los datos. Al mismo tiempo, el agente de atención al cliente tendrá que verificar su identidad, acceder a la base de datos interna, actualizar alguna información, etc. Todo ello requiere una arquitectura informática segura, en la que interviene la seguridad de los datos. El término ciberseguridad suele abarcar un abanico más amplio de ideas que incluyen no solo la seguridad de datos o privacidad de los mismos, sino otros sistemas de seguridad. ¿Podrá la estrategia de ciberseguridad evitar la filtración de datos? En el caso de la ciberseguridad, parece que nos enfrentamos a algo desconocido, difícil de predecir y cuantificar. Es cierto, es difícil predecir qué empresa será víctima del próximo ataque de un hacker. Al mismo tiempo, tenemos acceso a un análisis detallado de la causa raíz de las típicas filtraciones de datos. Resulta que la mayoría de filtraciones de datos son causadas por factores conocidos, como las credenciales comprometidas y el phishing. ¿Podrá la estrategia de ciberseguridad evitar la filtración de datos? Aunque no podemos evitar todas las filtraciones de datos, podemos estar preparados y minimizar su impacto en la organización. En BSC Designer tenemos una serie de plantillas de cuadros de mando disponibles para todos nuestros usuarios, incluidos los que utilizan la herramienta con el plan gratuito. Una de esas plantillas es un cuadro de mando de la estrategia de ciberseguridad. Sigue el modelo clásico del cuadro de mando integral con 4 perspectivas. En la perspectiva de las partes interesadas y los clientes, trazamos los resultados esperados de la ejecución de la estrategia. Un objetivo típico de las partes interesadas es reducir el daño potencial de la filtración de datos. Una expectativa típica de los clientes es la mitigación efectiva de los riesgos de seguridad y protección de los datos. Las dos perspectivas siguientes son los conductores de la estrategia. En la perspectiva interna, tenemos los objetivos relacionados con la automatización de la seguridad, la creación de equipos de respuesta y los planes de respuesta. En la perspectiva de aprendizaje, nos centramos en los objetivos de educar a los empleados y probar el entorno empresarial. Ahora hablemos de los objetivos específicos de cada perspectiva.
Perspectiva de las finanzas o de los intereses de las partes interesadas. Aquí solemos formular los resultados esperados por las partes interesadas. Como hemos dicho antes, no podemos evitar todos los riesgos relacionados con los datos, pero podemos minimizar su impacto. ¿Cómo cuantificar el impacto en este caso? Podemos utilizar las referencias del sector para el costo de la filtración de datos por registro y multiplicarlo por el número de registros. De este modo calculamos los costos directos, como el costo del análisis forense, las multas y las indemnizaciones a los clientes. Podemos calcular los costos indirectos, como el costo de las oportunidades perdidas, el costo de la pérdida de clientes, socios o empleados existentes a causa de la filtración de datos. Para la perspectiva del cliente, el objetivo clave se formula como mitigar los riesgos de seguridad y protección de datos. Este objetivo se cuantifica mediante el indicador de actuación, detección temprana y respuesta rápida a los riesgos de los datos, que es el resultado del objetivo desde la perspectiva interna. Otro indicador de actuación es la preparación para la protección de datos. Por último, tenemos un indicador de resultados, el índice de riesgo ponderado. La lógica aquí es que la organización trabaja en los sistemas de seguridad interna, cuantificados por el indicador de detección temprana y respuesta rápida, e introduce las medidas de protección de datos necesarias, cuantificadas por la preparación para la protección de datos. Las mejoras conseguidas son validadas por el índice de riesgo ponderado. ¿Qué es un índice de riesgo ponderado? Este indicador cuantifica el nivel de riesgo actual al que se enfrenta la organización. Para ello clasificamos la filtración de datos según su nivel de impacto. De los eventos de riesgo crítico con un peso del 70% a eventos de riesgo de bajo nivel con un peso del 3%. Este enfoque aborda el problema de la posible manipulación del sistema de medición cuando el indicador se desplaza a la zona verde, resolviendo cuestiones menos significativas en lugar de resolver problemas reales. ¿Qué pasa con el indicador de preparación para la protección de datos? Como ya se ha explicado, la protección de datos tiene que ver con el uso ético y legal de la información personal. Las medidas de protección en este caso están bien articuladas por la legislación aplicable. Si tomamos como ejemplo el GDPR en Europa, la preparación para la protección de datos puede calcularse utilizando métricas binarias. En este caso, las métricas son algo así como funcionario designado para protección de datos, seguimiento de consentimiento explícito implementado, procedimiento de notificación de filtración de datos implementado, y así sucesivamente. Ahora pasemos a la perspectiva interna y hablemos de los conductores de la estrategia. Aquí tenemos objetivos como detección temprana y respuesta rápida a los riesgos de los datos, desarrollar un plan de mitigación de riesgos, reducir la complejidad. ¿Por qué estos objetivos? ¿Cómo formular los objetivos para su caso? Para encontrar los objetivos y los indicadores de desempeño para la perspectiva interna, tenemos que hacer el análisis de la causa raíz de las filtraciones de datos, analizar los puntos de riesgo y de costo, y elaborar una estrategia de respuesta. Los informes de IBM Security y Verizon que he mencionado antes incluyen algunas estrategias comunes aplicables a la mayoría de las organizaciones. En nuestra plantilla, el objetivo general se formula como detección temprana y respuesta rápida a los riesgos de datos. Este objetivo se cuantifica mediante dos indicadores de resultados: tiempo medio de detección, tiempo medio de respuesta. Los indicadores de resultados muestran lo que ya ha ocurrido. ¿Qué podemos hacer para mejorar el desempeño de estos indicadores? En los informes mencionados, se puede encontrar algunas recomendaciones que conducen a una mejor respuesta en materia de seguridad de los datos.
Los formulamos como iniciativas alineadas con el objetivo. Existe un factor de éxito: haber formado equipos de respuesta a incidentes. Según el informe de IBM Security, es una de las formas eficaces de minimizar el impacto de las filtraciones de datos. Otra iniciativa es la detección de acceso a datos de alto riesgo, que ayudará a priorizar los esfuerzos del equipo de ciberseguridad. Hay dos objetivos más en la perspectiva interna: desarrollar un plan de mitigación de riesgos y reducir la complejidad de las TI. Contribuyen al objetivo de la detección temprana como factores de éxito, y su desempeño de resultados se muestra como indicadores de actuación. Veamos el objetivo: de desarrollar un plan de mitigación de riesgos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que el plan existente para la seguridad de datos es bueno? Debe basarse en un modelo de riesgo actualizado que refleje la forma en que se gestionan los datos en la organización. En el cuadro de mando de estrategia, esto se cuantifica mediante el indicador de actuación: efectuar auditorías periódicas de seguridad de datos, que se explica en la perspectiva de aprendizaje. ¿Cómo sabemos que el plan de respuesta al riesgo sugerido es realmente efectivo? Junto con las actualizaciones periódicas del modelo de riesgo, podríamos probar la aplicación del plan desarrollado en la práctica. Esto se cuantifica con el indicador de resultados: prueba de respuesta a incidentes. ¿Qué pasa con el objetivo de reducir la complejidad de las TI y los datos? Hay varios factores que influyen en los costos de las filtraciones de datos: complejidad de la infraestructura informática, complejidad de los datos, automatización. En el mapa estratégico formulamos estos factores dentro de este objetivo. Disminuir la complejidad de los datos y las TI es uno de los razonamientos del objetivo. Limitar el acceso a los datos más valiosos es uno de los factores de éxito para disminuir la complejidad de las soluciones informáticas necesarias. Automatizar las pruebas de vulnerabilidad y el cumplimiento es una amplia iniciativa para la automatización de la seguridad informática. Para cuantificar la complejidad, utilizamos el índice de complejidad de la seguridad de los datos, que se compone de varios indicadores. Por ejemplo, está el número de usuarios con el nivel de acceso más alto. La función de optimización para este indicador se establece en minimizar, es decir, reducir el número de usuarios con acceso a datos sensibles mejorará el desempeño general del índice. El 7% de las filtraciones de datos son causadas por un interno malicioso. Por esta razón, otro indicador es tiempo de desactivación de las credenciales de inicio de sesión. Otra métrica que forma este índice es el porcentaje de software de seguridad actualizado. Esta métrica parece sencilla, pero los estudios demuestran que la causa principal del 16% de las filtraciones de datos es una vulnerabilidad en el software de terceros. Cada indicador que forma el índice tiene su propia ponderación. La ponderación correspondiente muestra cómo influye el indicador en el desempeño global del índice en comparación con otros indicadores del mismo. En la descripción encontrarán el enlace al artículo que explica cómo se calculan estos cuadros de mando. Estos indicadores son solo ejemplos de algunas métricas que pueden cuantificar la complejidad en el caso de la seguridad de los datos. Un enfoque más sólido de la complejidad debería incluir un análisis más profundo de las partes interesadas, encontrar puntos de mala complejidad y elaborar una estrategia de reducción de la complejidad. En la descripción de este tutorial, compartiré el enlace al artículo en el que hablamos de las métricas de complejidad en detalle. Pasemos ahora a la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. En esta perspectiva tenemos dos grandes objetivos: efectuar auditorías periódicas de seguridad de datos, objetivo que ayuda a enfocar la infraestructura adecuada para la seguridad de los datos, y capacitar a los empleados sobre la seguridad de los datos, objetivo que se centra en dar a su equipo los conocimientos y habilidades actualizados necesarios para prevenir filtraciones de datos o minimizar su impacto.
Veamos cómo se formulan estos objetivos en el mapa estratégico. En la planificación estratégica, es fundamental comprender el contexto. Por ejemplo, ¿cuál es el motivo de las auditorías periódicas de seguridad de datos? ¿Qué tipo de riesgos buscamos? Para responder a estas preguntas se formula en la plantilla el razonamiento, analizar los riesgos de ciberseguridad. En la descripción de este razonamiento podemos encontrar ejemplos de los riesgos, como ciberataques, ransomware, pérdida o robo de credenciales. La estrategia también consiste en enfrentarse a lo desconocido. En este ejemplo existe la hipótesis de que el trabajo remoto está afectando la seguridad de los datos. Para muchas organizaciones, el trabajo a distancia formaba parte de su estrategia de respuesta al COVID. Con esta hipótesis en el mapa estratégico, su equipo de seguridad tendrá un punto de partida para buscar posibles riesgos y soluciones. Hay dos indicadores de actuación: análisis periódico de riesgos, un análisis general de los nuevos riesgos, y evaluación periódica del riesgo de los datos confidenciales, un análisis más específico en el contexto de los datos sensibles. Ambos indicadores están configurados en la plantilla para ser actualizados trimestralmente. Hay varias métricas que ayudan a validar los esfuerzos del equipo de seguridad para analizar la situación del riesgo actual y aprender de ella. Escaneo de vulnerabilidades automatizado. Pruebas de penetración. Una simulación de un ciberataque. Prueba del equipo rojo. Pruebas de seguridad a mayor escala que involucran a más participantes. En la plantilla, los intervalos de actualización de estos KPIs están configurados de diferentes maneras. Por ejemplo, el indicador de prueba del equipo rojo, que exige más recursos, está configurado con el intervalo de actualización anual. Los procedimientos del análisis de riesgos y pruebas están diseñados para encontrar puntos débiles en el sistema de seguridad. Pero, ¿cómo sabemos que las conclusiones de esas simulaciones y pruebas se implementan efectivamente? Para encontrar la respuesta a esta pregunta, rastreamos el número de filtraciones de datos recurrentes. Si la filtración de datos del mismo tipo se repite, es una señal de que el plan de mitigación de riesgos sugerido por el equipo de seguridad no es tan eficaz como se esperaba. El factor humano sigue siendo uno de los mayores riesgos de cualquier sistema de seguridad de datos. Según el informe de IBM Security, alrededor del 36% de las filtraciones de datos maliciosas están asociadas al comportamiento humano. Phishing, ingeniería social, credenciales comprometidas. ¿Cómo puede diseñarse la estrategia de seguridad de los datos para mitigar esos riesgos de forma eficaz? Una de las soluciones es automatizar ciertas operaciones y reducir el papel del operador humano. Esto coincide en gran medida con el objetivo de reducción de la complejidad del que hablamos en la perspectiva interna. Para el resto de los casos en los que la automatización no es posible o no tiene sentido económico, la educación es una respuesta. ¿Cómo enfocar los esfuerzos educativos en el contexto de la seguridad de los datos? Podemos utilizar un par de indicadores de actuación y de resultados. Indicador de actuación: la tasa de penetración de la capacitación en seguridad de datos. Puede utilizarse para hacer un seguimiento de la cobertura de formación en la seguridad de datos, donde los participantes pueden aprender, por ejemplo, sobre las prácticas de phishing y la forma de evitarlas. El mejor indicador de resultados, en este caso, debería enfocarse en el impacto tangible de la formación de concienciación. Por ejemplo, si la comprensión de las prácticas del phishing era uno de los temas de la formación, reproduzca un escenario real de phishing y compruebe si los empleados utilizan realmente las conclusiones de la formación. Esto se puede cuantificar con el indicador de la tasa de éxito de la prueba de phishing. Hemos revisado el modelo de estrategia de ciberseguridad. Permítame resumir algunas ideas clave. Existen factores de riesgo de filtración de datos conocidos.
así como formas probadas de minimizar el impacto de los incidentes de seguridad. Enfoque su estrategia en la detección temprana de problemas y en la respuesta rápida. Para disminuir el impacto de la filtración de datos, tenga un plan de mitigación de riesgos. Tenga un equipo de respuesta. Reduzca las malas complejidades. Actualice regularmente los modelos de riesgo. Pruebe el entorno de seguridad. Por último, forme a su equipo, ya que el factor humano es uno de los principales riesgos. ¿Qué sigue? Utilice la plantilla de estrategia comentada en este tutorial como punto de partida para su propia estrategia de seguridad de datos. En este caso, el software automatizará todos los cálculos, ayudará a formular planes de mitigación de riesgos, construirá cuadros de mando, creará informes de rendimiento y mucho más. Una serie de tutoriales de iniciación ayudarán a su equipo a ponerse en marcha rápidamente. Gracias por su tiempo. No duden en compartir sus retos y conclusiones en los comentarios.